Simbólico de Coyoacán. Mucha gente le conoce erróneamente como la Casa de Cortés, pues en realidad Hernán Cortés, el conquistador de México, jamás vivió en este sitio. Este palacio se construyó en el siglo XVIII por sus descendientes para ser la sede política de Coyoacán, actualmente llamado como el Palacio de la Alcaldía. Dentro de ese palacio se encuentra un mural llamado El Tormento de Cuauhtémoc, pues fue hace 500 años aquí mismo en Coyoacán donde llegaron los principales conquistadores, trajeron apresado a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, que donde ahora está ese palacio, él fue sentado en una silla de piedra y le quemaron los pies con aceite, exigiéndole que dijera dónde estaban ocultos los tesoros de Moctezuma. A pesar del dolor que sentía Cuauhtémoc, se negaría rotundamente a hablar. En la actualidad es símbolo de la valentía mexicana y los tesoros de Moctezuma siguen perdidos. A lo largo de este paseo vamos a conocer varias etapas de importancia para la historia de Coyoacán, como la época prehispánica, con los relatos de las grandes culturas que aquí habitaron, como los toltecas, los tecpanecas o los aztecas. También estaremos conociendo la época de la conquista de México, pues hace 500 años Coyoacán fue el sitio elegido para vivir por los conquistadores, como Hernán Cortés, donde más adelante conoceremos el sitio donde realmente vivió. También estaremos conociendo la historia reciente de Coyoacán, pues como ustedes habrán notado, en el siglo pasado Coyoacán era todavía un pequeño pueblo alejado de la Ciudad de México. Por la tranquilidad que aquí existía, llegaron a vivir grandes artistas mexicanos como poetas, músicos, pintores, actrices y actores que le dieron una gran imagen a todo Coyoacán. Muchas de esas casas y sus relatos vamos a conocerlas a lo largo de nuestro recorrido, esperando que los puntos visitados sean de su agrado. Es así como iniciamos este viaje a través del tiempo aquí en Coyoacán. El primer lugar de nuestra visita será uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, conocido como el barrio de la Concepción o la Conchita, al cual estamos ingresando aquí por la calle Vallarta. Hace 500 años, Hernán Cortés vivió en este barrio y cuando vence a los aztecas e inicia la conquista de México, vino a festejar en grande la conquista a este sitio. Él mandó a traer de España vino y carne de puerco, animal que no existía en Mesoamérica. De hecho, cuenta la crónica que fue en este barrio donde en los festejos Hernán Cortés manda a realizar los primeros tacos de carnitas, una fusión entre la tortilla prehispánica y la carne de puerco española. Esa misma noche, Hernán Cortés con el vino ofrece a los conquistadores lo que los cronistas llaman como la primera borrachera nacional. A la mañana siguiente se ofrece la primera misa de toda la Ciudad de México para borrar sus pecados en la Plaza de la Conchita, la plaza principal de este barrio colonial que en un momento adelante nosotros estaremos conociendo. Si ustedes han visto una película de Pedro Infante, un gran actor del cine de oro mexicano, película llamada Tizoc, seguramente han visto antes la Plaza de la Conchita, que en un momento estaremos conociendo, ya que en esa plaza se filmaron algunas escenas de esa película de Pedro Infante. En esas escenas aparecen varias personas danzando dentro de la plaza, simulando estar en un pueblo oaxaqueño, entre ellos María Félix y Pedro Infante. A su izquierda vemos ya la Plaza de la Conchita, la principal de este barrio colonial. Al fondo la adorna una pequeña capilla, la Capilla de la Inmaculada Concepción. Estamos viendo una de las iglesias más antiguas de la Ciudad de México, pues su primera construcción data de 1522. Dentro tiene un bello retablo laminado en oro y al frente su fachada en estilo arquitectónico barroco, estilo de la época de la conquista. A su derecha observamos la Casa Colorada. Aquí vivió Rina Lazo, discípula del pintor Diego Rivera, que nos dejó murales dentro del Metro Bellas Artes de la Ciudad de México. En esta misma esquina se cree que hace 500 años vivieron el conquistador Hernán Cortés junto a la Malinche, aquella indígena que dominaba lenguajes prehispánicos y que aprende rápido el español siendo la traductora de la conquista. De ella viene el concepto malinchismo, cuando se reniega de lo nacional y se prefiere lo de fuera.
Ahora estaremos conociendo el Parque Frida Kahlo, un tranquilo parque que les invitamos a caminar, fundado en 1981 en los terrenos de la ex fábrica de papel de Coyoacán. Aunque no pareciera, en el siglo pasado todavía aquí pasaba el tren pasaba en esta calle a su derecha, por eso esa misma calle se llama del Ferrocarril Viejo. Al frente en la entrada al Parque Frida Kahlo, dentro hay esculturas de Frida y Diego, obras de Gabriel Ponzanelli, gran escultor mexicano, que también hizo la Fuente de los Coyotes en el centro de Coyoacán. Otro lugar que vamos a conocer será la Hacienda de Cortés, que hace 500 años fue parte de las caballerizas de aquel conquistador. Desde 1935 opera aquella hacienda como restaurante mexicano fundado por el empresario Rubén Mejía. Aquel restaurante que está dentro de la Hacienda de Cortés ha sido visitado por grandes personajes como el presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río, que vino a inaugurarla. También le visitaron personajes como el poeta colombiano Gabriel García Márquez, el músico yucateco Armando Manzanero o la activista guatemalteca Rigoberta Menchú. El Callejón de los Enamorados, como es llamado, les lleva a la casa principal de la bella Hacienda de Cortés, Hacienda Colonial, que en un momento nosotros ya estaremos observando en color rosa y azul aquí a su derecha. Cuando la Hacienda de Cortés todavía no era restaurante, ahí vivieron tres grandes personajes. El primero, un poeta yucateco llamado Antonio Medisbolio, que escribe la película deseada que interpretó Dolores del Río, gran actriz mexicana que más adelante conoceremos su casa. El segundo que vivió en esta bella hacienda fue Gerardo Murillo el Dr. Atl, paisajista mexicano de volcanes. Y el tercero que vivió aquí fue Tito Guizar, quien hizo la película Ya en el Rancho Grande, primo hermano de Pepe Guizar, autor de una canción llamada Guadalajara. A su izquierda observamos ya el Centro de Cultura Elena Garro, con su casa colonial remodelada en 2012, lleva el nombre de esa gran poeta que fue esposa de Octavio Paz. También a su izquierda observamos este recinto que fue parte de las locaciones para un filme de terror mexicano llamado Hasta el viento tiene miedo. Actualmente es la Escuela Superior de Música administrada por Bellas Artes, ahí les ofrecen licenciaturas como la de jazz. Hay que recordar que en la Ciudad de México estamos rodeados por muchísimos volcanes. En el año 72 de nuestra era, al sur de Coyoacán, por una zona llamada del Ajusco, hizo erupción un volcán llamado Xitle. Fue tan fuerte la erupción de este volcán, que significa en lenguaje náhuatl ombligo, por la peculiar forma que conserva, que la lava volcánica llegó a estos cielos, sepultando los pueblos que se habitaban por toda esta zona, como el pueblo de los Cuicuilcas. Al paso del tiempo, la lava se fue secando y entonces se formaron los pedregales de Coyoacán. Por eso debajo de nosotros abunda una roca volcánica demasiado dura, una piedra de color gris oscuro que todavía se sigue utilizando para construir edificios, fachadas y muros por todo Coyoacán. De hecho, cuando los indígenas volvieron a repoblar toda esta zona, aprovecharon esa roca volcánica que está debajo de nosotros y en un sitio llamado Chimalistac, cercano al centro de Coyoacán, hicieron con la roca volcánica el llamado calendario azteca, una piedra circular de 24 toneladas de peso y más de 3 metros de altura, que se trasladó de esta zona a la Gran Tenochtitlan, la que fue la capital azteca, que se encontraba en medio del lago de Texcoco, donde ahora está el centro de la Ciudad de México. La Piedra del Sol sigue existiendo, actualmente se resguarda en el Museo Nacional de Antropología en el bosque de Chapultepec, el bosque urbano más grande de América Latina, y también está dibujado en las monedas de 10 pesos mexicanos. En el siglo pasado, muchos alemanes llegaron a vivir a Coyoacán. La comunidad alemana migraba desde aquel país hacia nuestra ciudad y en 1901 los alemanes fundan aquí en Coyoacán el primer colegio presbiteriano de todo México. El colegio funcionó en este terreno que vemos a su izquierda, en esta casa de la esquina que tiene las rocas del volcán Xitle en color gris oscuro, mismas con las que hace cientos de años se hizo el calendario azteca. Por esta zona de Coyoacán pueden encontrar el mercado principal de esta villa, donde están las emblemáticas tostadas de Coyoacán. A su izquierda de esta calle a la otra, en la calle de Allende, dan vuelta a la derecha y en color rojo vemos parte del mercado principal de Coyoacán. Su arquitectura data de 1956,
obra del arquitecto mexicano llamado Pedro Ramírez Vázquez, el mismo arquitecto que hizo el Estadio Azteca al sur de la ciudad, la Basílica de Guadalupe al norte y el Museo Nacional de Antropología. El mercado de Coyoacán fue una de las primeras obras de Pedro Ramírez Vázquez. Ahora estamos llegando al corazón de la Colonia del Carmen, una colonia un poco más moderna, donde vivieron personajes como Diego Rivera y Frida Kahlo o León Trotsky. La Colonia del Carmen iba a tener su parque principal, que iba a estar a su derecha, pero no se concluyó el proyecto, y aquí en el siglo pasado se construye el Deportivo La Fragata, donde estaremos observando en esta barda a su derecha un mural de Frida Kahlo, emblemático personaje de la Colonia del Carmen y de toda la Ciudad de México. Esta colonia fue fundada en 1890 por un empresario alemán llamado Segismundo Wulf, que vivía en el centro de Coyoacán. Él compró estas 170 hectáreas que eran cultivos de trigo de una hacienda llamada de San Pedro. Le llamó del Carmen en honor a la segunda esposa de Porfirio Díaz, el que gobernó México más de 30 años. Su esposa se llamaba Carmen Romero Rubio, era conocida como Doña Carmelita, aunque ella apenas tenía 19 años cuando Porfirio Díaz sobrepasaba ya los 60 años. La pareja presidencial vino a inaugurar la Colonia del Carmen, acompañados de Juventino Rosas, mexicano autor del Vals sobre las olas, una melodía que todavía suena en fiestas y banquetes y que sonó cuando se inauguró la Colonia del Carmen aquel 13 de octubre de 1890. Frente a nosotros hay una avenida en donde antes de 1960 corría todavía un río llamado Churubusco. En el siglo pasado, todavía varios ríos corrían dentro de la Ciudad de México, pues hay que recordar que el pasado de nuestra ciudad es lacustre. De hecho, lo que ahora es la Ciudad de México era un sistema de 5 grandes lagos. El principal era el lago de Texcoco, que desapareció durante la conquista. El río Churubusco, que aquí todavía corría, fue entubado debajo de esta avenida en la década de los 60. Esta avenida hacia el oriente les lleva a la Alberca Olímpica, que fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos del 68, o a los estudios Churubusco, donde se filmaron películas mexicanas e internacionales. Ahora vamos a conocer la casa que habitó León Trotsky, líder de la Revolución Rusa de 1917, que fue expulsado de su patria y amenazado de muerte por un dictador llamado Stalin. Trotsky vivió esta casa a su derecha, pero primero vivió en la casa de Frida Kahlo, donde eran comunistas. Aquí solamente vivió 15 meses porque al interior sufrió su asesinato. Les invitamos a visitar esta casa. Abre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Dentro sus cartas y documentos están ordenados tal como en el día de su muerte. La casa tiene una arquitectura llamada fortaleza, que él mandó a colocar para aquí salvar su vida. Por ejemplo, a la derecha los ladrillos pintados en rojo, manda a colocarlos para hacer más alto este muro. Arriba la torre original, que en la parte alta tiene una escultura de un águila devorando la serpiente, símbolo mexicano ahí colocado en 1917. A su derecha las ventanas de la sala y la cocina, selladas a la mitad. Arriba la torrecilla donde sus guardias entraban. En esos rendijas observaban que ni un sospechoso llegara. Debajo las ventanas selladas con ladrillos. Esta era la fachada de la casa. Al fondo el águila con las alas extendidas arriba de la torre. Detrás de estas bardas todavía está la tumba de Trotsky con sus cenizas y las de su esposa Natalia Sedova y el logotipo del comunismo. ¿Cómo es entonces que él sufre su muerte en este sitio si la casa era toda una fortaleza? Pues un hombre de su confianza llamado Ramón Mercader le traiciona, pues fue pagado para asesinar a Trotsky. Mercader había planeado minuciosamente el asesinato, pues este personaje había fingido enamorarse de una mujer que era secretaria en esa casa y daba regalos a toda la familia. Todos confiaban en Mercader y en consecuencia el asesinato de Trotsky el día 20 de agosto de 1940. Ese día, él se encontraba en el despacho de su casa leyendo un libro. Cuando Mercader llegó con una carta falsa, llevaba puesta una gabardina, oculta una piolet, que es una herramienta de montañismo afilado, similar a un pequeño pico.
Cuando Trotsky se distrajo y se inclinó para leer la carta, Mercader aprovecha a sacar rápidamente la piolet y se la incrusta en el cráneo, causándole a Trotsky la muerte al día siguiente, en el hospital de la Cruz Verde, que actualmente es el hospital de Joko, cercano a la casa de Trotsky. Mercader fue encarcelado 20 años en nuestra ciudad. Cuando sale libre de la cárcel viajó a la Unión Soviética, donde le reciben como héroe nacional. Al haber asesinado a Trotsky aquí en Coyoacán, que lamentablemente era la amenaza del dictador Stalin, que no descansaría hasta haber muerto a Trotsky. Ahora estamos sobre la calle Londres. El próximo punto de nuestra visita será la Casa Azul de Frida Kahlo, ícono del arte mexicano. Su padre, Guillermo Kahlo, llega de Alemania en 1891 y se casa con la mexicana Matilde Calderón. Guillermo Kahlo, con ayuda de su suegro, fue el fotógrafo de Porfirio Díaz y con el dinero que recauda, en 1904 construye su casa en esta calle, donde nace Frida el 6 de julio de 1907. La Casa Azul a su derecha es actualmente el segundo museo más visitado de toda la Ciudad de México. Frida solía pintar la casa de este color, pues ella era pintora y en su paleta de colores el azul demostraba la buena vibra y la abundancia. Dentro de esta casa está la última pintura que hizo Frida antes de fallecer, llamada Viva la Vida, con las sandías como símbolo del Día de Muertos mexicano. En el año 2007, durante los festejos del natalicio de Frida, este museo fue visitado por la banda británica de rock alternativo llamada Coldplay, que cuentan en entrevista, se inspiran en la última pintura de Frida para realizar la canción llamada Viva la Vida, que lleva el mismo nombre que aquel último cuadro de Frida Kahlo. En esta casa Frida no vivía sola. Entre amores y desamores le acompañó un personaje muralista con el cual se casó en 2 ocasiones. Como dato curioso, el nombre oficial de este personaje era realmente largo. En realidad él se llamaba Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera Barrientos Acosta y Rodríguez. Tenía 10 nombres este personaje, que era mejor llamado como Diego Rivera, con quien Frida se casa aquí en Coyoacán en 1929 en el registro civil del Palacio de la Alcaldía que señalé al principio del recorrido. Hay una bebida alcohólica en la Ciudad de México conocido como el pulque, que se hace desde la época de los aztecas del aguamiel fermentado del maguey. A su izquierda, donde ahora está esta casa de la esquina, en la época de Frida había una pequeña casa que se llamaba la pulquería La Rosita. Si ustedes googlean este término, encontrarán la imagen de aquella casa que estuvo en este sitio. Sus muros estaban pintados por los fridos, como eran llamados los alumnos de Frida Kahlo. Habían pinturas de magueyes y de pulque. Lógicamente la pulquería estaba muy cerca de su casa. Frida y Diego solían abarrotar la pulquería que estaba en este sitio, acompañados de Chabela Vargas, la autora de la canción Llorona. La pulquería La Rosita fue demolida en esa esquina en los 70 del siglo pasado, quedando solo a la memoria histórica. Dentro de la casa de Frida pueden ustedes encontrar la colección de sus vestidos, pues cuando ella caminaba a Coyoacán no vestía ordinariamente. Ella se colocaba un traje llamado de teguana, de la cultura zapoteca del estado mexicano de Oaxaca, de donde era su madre Matilde Calderón. Frida llevaba el ramo de flores en el cabello y el rebozo en el hombro. Era tan cercana a los pueblos prehispánicos que dentro de su casa tenía exóticos animales como un venado que llamaba granizo, monos arañas, pavos reales y una manada de perros xoloscuintles de raza mexicana y sin pelaje que en su época estaban en peligro de extinción. Frida fallece en 1954 por complicaciones de salud. En la actualidad es ícono de Coyoacán a nivel internacional. Les invitamos a ver la película Frida del año 2002, protagonizada por la actriz Salma Hayek, donde conocerán los momentos más relevantes de la vida de Frida. En el año 1522 se fundó la hacienda de San Pedro Mártir, la de los cultivos de trigo de Coyoacán. Los conquistadores fundaron esta hacienda, que todavía se mantiene de pie a su izquierda. En 1921, el pintor regiomontano Alfredo Ramos Martínez aquí funda la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán. Aquí solían llegar Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los 3 grandes muralistas mexicanos. De hecho, los 3 vivieron
vieron aquí en Coyoacán, hay un sitio cercano a esta villa llamada Ciudad Universitaria de la UNAM, donde en las fachadas de los edificios encontrarán algunas de las pinturas de estos grandes personajes. Cambiando de tema, al frente empezamos a observar un largo sendero, una entrada principal y abundantes árboles. Estamos llegando a los históricos viveros de Coyoacán. Los viveros son lugares donde se plantan árboles en macetas que cuando alcanzan madurez se trasplantan a jardines, parques, avenidas y banquetas de toda la ciudad. Al dar vuelta en esta calle a su derecha, nos acompañan ya los viveros de Coyoacán, bosque de 39 hectáreas, que actualmente es uno de los grandes pulmones verdes de toda la Ciudad de México. Abre de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Dentro pueden practicar actividades como la caminata, recorriendo sus senderos, el picnic, o también adquirir árboles y flores que todavía siguen produciendo, pues se calcula que este bosque al año produce 2 millones de árboles que todavía abastecen a toda la Ciudad de México. En estas calles aledañas en las noches, la temperatura desciende más que en otros puntos de Coyoacán y cuando llueve se puede oler el aroma fresco de los troncos de los árboles al interior que aquí nosotros vemos en abundancia, haciendo privilegiado este bosque. Es por esto que los viveros de Coyoacán siguen siendo un emblema para esta villa y para toda la Ciudad de México. A su derecha, dentro de los viveros, vamos a observar el área de actividades de ocio y recreación, como los trampolines, el rally, el tiro al arco o las acuarelas, donde los pequeños pueden venir a pintar. También vemos locales comerciales y algunos recintos deportivos, donde cotidianamente se practican deportes como el fútbol y el básquetbol. Pero ¿quién fundó este bosque y por qué? Si viajamos al siglo pasado, a principios del siglo XX, la Ciudad de México empezó a crecer aceleradamente. Se fundaban nuevas colonias como la del Valle, la Roma, la Condesa o la Juárez. Para construir casas y calles, se cortaban árboles por toda la ciudad. Había un hombre nacido en Guadalajara, Jalisco, preocupado por el medio ambiente, llamado Miguel Ángel de Quevedo, conocido como el apóstol de los árboles. Él se graduó de ingeniero en Francia, donde ayudó a colocar la cimentación de la Torre Eiffel de París. Aunque en esa ciudad, él se enamoró de los grandes bulevares arbolados de París. Cuando Miguel Ángel regresa a la Ciudad de México, se dio cuenta de la devastación de los árboles y por esto en grandes esfuerzos adquiere una primera hectárea de terreno en este sitio, que fue creciendo hasta que en 1907 Porfirio Díaz decreta su bosque como viveros oficiales. Gracias a estos viveros, Miguel Ángel reforestó 80% de la Ciudad de México cuando los árboles se cortaban por toda la ciudad. De hecho, él producía un árbol que todavía siguen vendiendo en los viveros, llamado la jacaranda, que viene de Brasil y Argentina, y que en primavera adorna toda nuestra ciudad con flores en color morado. En los viveros también pueden adquirir flores como la cempasúchil, que en color naranja adorna el Día de Muertos, o la de Nochebuena, que es el símbolo de la Navidad. A su derecha veremos la entrada principal a los viveros, aquí donde dice bienvenidos. Dentro conocerán el aire puro que todavía ahí se respira, la gran tranquilidad de este bosque y por supuesto podrán adquirir muchas especies de árboles y flores nacionales e internacionales. Este bosque sigue siendo un orgullo para Coyoacán, pues fueron los primeros viveros de todo México y en 1938 los decretan como Parque Histórico Nacional, título que todavía sigue conservando este bosque. Aunque Miguel Ángel no solamente se dedicó a fundar los viveros de Coyoacán, fue un gran promotor de un parque natural, de hecho el primero de todo México, al sur de la Ciudad de México, conocido como el Bosque de los del Desierto de los Leones. Hacia el frente, vamos a ingresar en un momento hacia la avenida Universidad. Lleva su nombre ya que esta avenida al sur les lleva a la ciudad universitaria, patrimonio cultural de la humanidad. A su izquierda nos van a estar acompañando varios árboles como los ahuehuetes con sus ramas que caen hacia el piso, que aquí llevan aproximadamente 200 años. En medio de estos ahuehuetes corre el río Magdalena, uno de los últimos 2 ríos al aire libre dentro de la Ciudad de México.
Este río nace al sur de la ciudad en un parque natural llamado Los Dinamos, donde su agua es pura y cristalina y de manantial. En varias zonas de la ciudad ya está entubado, aunque aquí todavía se conserva al aire libre, pero lamentablemente aquí no encontrarán el agua pura, pues su agua cristalina está justamente en el parque de Los Dinamos. A su izquierda, vamos a ingresar de nuevo a Coyoacán y a un lado del río Magdalena, en esa esquina nos va a recibir una capilla llamada de San Antonio de Padua. Lleva el nombre de un santo popular, pues la gente que piensa que tiene mala suerte para conseguir pareja, ponen de cabeza la estatuilla de San Antonio de Padua, pidiéndole el favor para encontrar romance o el amor. Cada día 13 de junio, esa capilla, como muchas otras dedicadas al Santo del Amor, tienen su festejo. Ustedes van a ver que pareciera que no está construida de acuerdo a esta avenida, que pareciera estar en diagonal, pero en realidad en la época de la conquista, esta avenida donde estamos no existía. La única entrada a Coyoacán era llegando desde el pueblo vecino de San Ángel, un pueblo que está como a 10 minutos de aquí, donde también hay sitios de interés como la casa de Diego y Frida, dos casas unidas por un puente. La gente salía por esta calle desde el pueblo de San Ángel y al frente les quedaba la capilla de San Antonio e ingresaban al puente de Panzacola. Lleva su nombre por unas lagartijas que aquí abundaban. Este puente que estamos atravesando es uno de los últimos puentes de piedra de la Ciudad de México, data de 1764. A su izquierda, los remanentes del río Magdalena todavía se dirigen al río entubado de Churubusco. Aquí nosotros estamos ingresando a la calle de Francisco Sosa, considerada una de las calles más bellas de toda la Ciudad de México. Sobre esta calle vamos a conocer muchos sitios de interés. Por ejemplo, a su derecha, detrás de estos muros están los vestigios de las pirámides que ahí habitaron los toltecas hace cientos de años. A su izquierda vemos la casa del León Rojo. Aquí vivió Miguel de la Madrid, que fue presidente de México en el siglo pasado. También vamos a conocer la casa que habitó Miguel Ángel de Quevedo, el fundador de los viveros de Coyoacán. Se le conoce como la Casa del Sol y la veremos en color durazno a su derecha. Hay una placa en la pared de esta casa que nos menciona que aquí Venustiano Carranza, héroe de la Revolución Mexicana, escribe algunas leyes de nuestra Constitución que hablan sobre los árboles y el cuidado del medio ambiente. Unos metros adelante, también estaremos conociendo a su derecha el terreno donde vivió Salvador Novo, gran cronista de la Ciudad de México del siglo pasado. Su casa fue destruida, su vecina al fondo en un rancho llamado La Escondida era Dolores del Río, gran actriz mexicana del siglo pasado, que nos deja películas como Flor Silvestre y Bugambilia. Caminando esta calle que lleva el nombre de Salvador Novo, la primera casa que encuentran a la izquierda, ustedes ingresan y llegan al Museo Nacional de la Acuarela, el primero de su tipo a nivel internacional. A su derecha, el último vestigio de la entrada de la casa de Salvador Novo, en color amarillo, con el rostro de aquel historiador a un lado de la puerta de madera. A su izquierda, la casa que habitó Octavio Paz, gran poeta mexicano, Premio Nobel de Literatura, que aquí pasa sus últimos días en el año 1998. Actualmente esta casa es la Fonoteca Nacional. Al interior podrán encontrar ustedes audios históricos mexicanos. Por ejemplo, la voz original de Diego Rivera o la de Porfirio Díaz hace más de 100 años, cuando por medio de un fonógrafo manda un saludo a un científico llamado Thomas Alva Edison. Estamos llegando ahora al barrio colonial de Santa Catarina, fundado hace 500 años sobre vestigios de pirámides toltecas, donde vamos a conocer una réplica exacta de un gran atlante tolteca, monolitos de piedra que pueden encontrar en la zona arqueológica de Tula, en Hidalgo. A su izquierda, frente a esta próxima casa de 2 plantas, vemos este gran atlante tolteca. Aquí mide 3 metros de altura y representa aquella cultura originaria que alguna vez habitó toda esta zona de Coyoacán en un pequeño pueblo prehispánico que se llamaba Omac. En esta calle también estuvo la primera fábrica de pastas alimenticias de la Ciudad de México, conocidas también como las pastas italianas. Esta casa la observaremos en color azul a su derecha. Tiene una placa en la pared que nos menciona que aquí funcionó como la primera fábrica de pastas alimenticias de la Ciudad de México en el año 1904.
En este barrio donde estamos, también vivió un gran actor mexicano, conocido como Emilio el Indio Fernández. Este gran actor del siglo pasado, en 1928, fue el modelo de los premios Óscares que se basaron en su físico para crear las estatuillas que se entregan año tras año. Dentro de su casa, el Indio Fernández ofrecía grandes reuniones donde llegaba Chabela Vargas, la actriz estadounidense Marilyn Monroe, Diego Rivera y Frida Kahlo, o María Félix y Agustín Lara. En su casa se han filmado escenas de películas como Hombre en Llamas de 2007 de Denzel Washington o la misma película Frida de 2002. Vemos ya la casa fuerte del Indio Fernández a su derecha, que en los fines de semana suele funcionar como museo. Les invitamos a visitarle y conocer la historia de este gran personaje. En las noches también narran leyendas en este sitio que aquí nosotros estamos observando. Aquí vivió el Indio Fernández, aquel gran productor que hizo más de 120 películas y que fue el primer actor mexicano reconocido en Hollywood. De hecho, él tenía un amor platónico, una actriz británica llamada Olivia que nunca le correspondió. Por eso, para sentirla cerca, el Indio Fernández le pone a esta calle el nombre de Calle de Dulce Olivia. Vamos a conocer ahora 2 ejemplares de un árbol llamado de la ceiba, sagrado para la cultura maya al sureste mexicano. Este árbol no es nativo de la ciudad, pero le observamos 2 ejemplares aquí a su mano izquierda, con las típicas espinas en los troncos. Cuentan las leyendas que al lado de estos árboles en las noches, aparece una mujer llamada la Ixtabay con sus batas en color blanco, que suele llevarse a los borrachos infieles y mujeriegos hacia lo profundo de las selvas. Hablando de las leyendas, en este barrio se encuentra la que dice la gente que es el callejón más embrujado de Coyoacán. Le conocen como el Callejón del Aguacate. En los últimos años muchas personas suelen visitarle buscando sus leyendas en carne propia. Si ustedes gustan conocer el estrecho Callejón del Aguacate, pueden entrar ya sea por la calle de Francisco Sosa o aquí por Dulce Olivia a su izquierda. Al fondo van a llegar hacia esa pared donde dan vuelta a la derecha y les recibe el Callejón del Aguacate. Cuentan sus leyendas que en las madrugadas ahí han visto a una bruja encadenada que dicen hacía brujería en la conquista, o la leyenda más popular de aquel callejón es la de un pequeño que cuentan fue asesinado durante la Revolución Mexicana y que su alma en pena camina por esa calle jugando y riendo solo, buscando con quién jugar. Si ustedes aceptan jugar con aquel niño, le sonríe misteriosamente, les da la espalda y cuentan que atraviesa los muros de las casas del barrio de Santa Catarina. También aseguran que hay una imagen de la Virgen del Carmen que a las 12 de la noche suele llorar en ese sitio. Seguimos en el barrio de Santa Catarina, donde vamos a estar conociendo la pequeña y tranquila plaza llamada de Fray Martín de Valencia, una plazuela que les invitamos a recorrer y que se encuentra aquí a su derecha. Esta plaza lleva el nombre de uno de los monjes franciscanos, monjes que vestían batas en color café y que andaban con los rostros cubiertos y descalzos. Los franciscanos llegaron a Coyoacán a enseñar la nueva religión en la conquista y ordenaron construir muchos conventos y capillas. De hecho, si ustedes visitan varias de las iglesias de Coyoacán, van a ver que sus fachadas comparten algo en común, una arquitectura demasiado sencilla. Esto mandaron a construirlo así los franciscanos, pues ellos tenían votos de pobreza y de humildad. Estamos ya sobre la calle Presidente Carranza, donde en el siglo pasado, este personaje Octavio Paz venía desde su casa caminando por esta banqueta hacia una pequeña casa llamada La Quinta Luz. Pues cuando él ingresaba a ese sitio, administraba su revista llamada Vuelta, una revista de intelectuales. Vamos a ver La Quinta Luz a su derecha, con su respectiva placa en la pared que nos menciona que aquí Octavio Paz administró su revista Vuelta hasta el año de su muerte, en 1998. En esta calle también está la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que se funda aquí en el centro de Coyoacán en el año 2000.
Como su nombre dice, la Casa de las Humanidades al interior divulga las ciencias sociales como la historia, la geografía, la psicología, la arqueología o la antropología. También al interior hay una biblioteca local donde podrán encontrar información de la villa de Coyoacán y de muchas zonas de la Ciudad de México. A su derecha vemos un ex convento franciscano del siglo XVIII. Detrás de la ventana ese Cristo en la cruz. La leyenda dice que ese Cristo en las noches no está en esa cruz, pues la gente afirma que él baja de ese sitio y camina dentro de este ex convento franciscano. De hecho, son muchas las leyendas que abundan por todo Coyoacán, pues es lógico, pues ya que estamos en un sitio con miles de años de historia. Muchas leyendas se cuentan en esta villa, como la de la Nahuala de Coyoacán, la Llorona, el Charro Negro y muchos otros personajes de las leyendas mexicanas. La calle de Presidente Carranza une el barrio de Santa Catarina con el centro de Coyoacán. Nosotros vamos a estar yendo en este momento hacia la calle de Francisco Sosa, la que hemos transitado desde el puente de Panzacola. Al llegar hacia la calle de Francisco Sosa, vamos a ver que hace homenaje a su nombre de ser una de las más bellas de la Ciudad de México, pues estaremos observando bellos árboles centenarios en las banquetas y muchas quintas coloniales que conservan su arquitectura del estilo de la conquista. De hecho, más de 50 casas por esta zona son parte del patrimonio histórico de la Ciudad de México, casas que todavía conservan su arquitectura neocolonial en toda esta zona. Aquí nosotros estaremos ingresando a la calle de Francisco Sosa, donde vamos a conocer la casa de este personaje, un gran historiador que vivió aquí en Coyoacán hasta 1925. A Francisco Sosa se le debe que en el centro de la Ciudad de México, el Paseo de Reforma, existan esculturas en las banquetas de hombres ilustres de todos los estados mexicanos. A su derecha vemos ya la casa neocolonial que habitó Francisco Sosa hasta su muerte en 1925. También estaremos encontrando la casa más pequeña de Coyoacán a su derecha, aquí en el número 32 en color crema, mide solamente 1,5 metros de longitud, haciéndole una de las fachadas más pequeñas de toda la Ciudad de México. Al final de esta calle vamos a encontrarnos con una casa que cuenta la crónica habitó Diego de Ordaz, tal como vemos en esta placa a su derecha. Pero ¿quién fue Diego de Ordaz? Uno de los 3 principales conquistadores españoles que llegaron a vivir a Coyoacán hace 500 años. Al frente nos reciben unos arcos al Jardín Centenario, uno de los 2 parques principales de Coyoacán. Este jardín tuvo originalmente una gran barda que fue destruida durante la Revolución. Aquí ingresaban los indígenas para enseñarles la nueva religión. Actualmente al centro de este jardín está la Fuente de los Coyotes, una emblemática fuente de 1981. Hablando de los coyotes, Coyoacán viene del vocablo náhuatl, que originalmente se lee como Coyothuacan. Coyotl significa coyote, Hua propiedad y Can lugar. Entonces nos encontramos en el lugar que pertenece a los coyotes. Por eso verán a esos representativos animales en muchas zonas de Coyoacán. Esto se debe a que en la época prehispánica los indígenas que habitaban esta villa adoraban a un dios llamado Tezcatlipoca, que para ellos era el creador de la noche, un dios caprichoso y castigador que, cuenta la leyenda, gustaba de transformarse en el nahual del coyote. Los nahuales son mitad animales y mitad brujos, o mitad animales, mitad dioses. Cuenta la leyenda que Tezcatlipoca se paseaba por todo Coyoacán convertido en coyote, bebiendo de las aguas que abundaban en esta villa. Es por esto que en la actualidad es el animal simbólico de Coyoacán. Pues de esta manera estamos llegando ya al final de nuestro recorrido. Si los puntos visitados y los relatos fueron de su agrado, estaremos muy agradecidos con su propina. Por parte de mi compañero, nuestro operador Andrés, el tranvía Deseo y un servidor Cristian, les damos las gracias por la atención prestada, esperando sigan ustedes disfrutando del barrio mágico de Coyoacán. Antes de llegar al final del recorrido, a su izquierda observamos la parte trasera de la iglesia de San Juan Bautista, una de las 3 iglesias más antiguas de la Ciudad de México, aquí mandada a construir en 1551 por órdenes de Hernán Cortés. Su entrada principal está del otro extremo, sobre la calle de Felipe Carrillo Puerto.
A su derecha la calle de Higuera, que les lleva directamente al barrio de La Conchita, atravesando el mercado de las quesadillas o el restaurante Coyoacana. A su izquierda, el Jardín Hidalgo, aquí fundado en el año 1900, con el monumento del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla, y al centro ese kiosco que fue un regalo de Francia a Coyoacán en el año 1910 por los 100 años de la independencia mexicana. Atravesando este parque en línea recta, en la otra esquina llegan al mercado artesanal mexicano, donde encontrarán bellas artesanías típicas de todo el Valle de México. Pues de esta manera finalizamos nuestro recorrido. La bajada será por la puerta de adelante. Estaré descendiendo un escalón para que puedan bajar. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias por su visita y preferencia al tranvía turístico de Coyoacán. Gracias. Gracias por toda la historia. Pero vale.